Soy el Dr. Javier Geriatra. Hoy quiero hablarles sobre el guardián silencioso de su cuerpo, el pequeño órgano que mantiene su equilibrio y vitalidad a diario. Millones de personas viven a diario con un enemigo invisible que avanza en sus cuerpos. Este enemigo es la enfermedad renal crónica, a la que se le ha denominado el asesino silencioso. Las cifras son claras y preocupantes. El riñón, ese órgano que filtra más de 180 litros de líquido al día, puede ir perdiendo su capacidad casi sin dar señales visibles. Según las guías internacionales más recientes del KDIGO, casi la mitad de los pacientes mayores de 75 años cumplen criterios para ser clasificados como portadores de enfermedad renal crónica. Lo inquietante es que la mayoría ni siquiera es consciente de ello. La realidad en países como España lo confirma. Hasta un 90% de quienes se encuentran en fases iniciales desconocen que sus riñones ya no cumplen plenamente su función. Y es precisamente en esas fases tempranas cuando la intervención marca la diferencia, cuando todavía es posible frenar la progresión o evitar complicaciones graves. El problema se agrava en la población de edad avanzada, porque sus características clínicas no siempre encajan con las guías generales. Lo que en una persona joven puede considerarse patológico, en un mayor puede tener un curso distinto, y esa diferencia requiere un abordaje más cuidadoso. Comprender cómo evoluciona la función renal en este grupo, qué síntomas deben levantar, sospecha, y cuándo es necesario remitir al especialista, se convierte en un desafío diario en la práctica clínica. No se trata únicamente de valores en un análisis de sangre o en una tira de orina. Se trata de escuchar lo que el cuerpo comunica, aunque sea con un murmullo casi imperceptible. La fatiga persistente. La hinchazón en los pies. Al final del día, el sueño interrumpido por la necesidad de orinar varias veces en la noche, o incluso cambios sutiles en la concentración o el apetito, son mensajes que los riñones envían pidiendo ayuda. Muchas veces estos signos se confunden con el envejecimiento natural, pero detrás puede estar un proceso mucho más serio. Por eso hoy quiero hablarte de 13 señales de alerta que no debes ignorar. Son avisos tempranos, pequeñas luces rojas, que si se reconocen a tiempo, pueden salvar años de vida con calidad y bienestar. Escucharlas, comprenderlas y actuar sobre ellas es el primer paso para recuperar el control de tu salud renal antes de que el silencio se convierta en daño irreversible. Hay señales silenciosas que el cuerpo envía y que demasiadas veces pasan inadvertidas. No aparecen de golpe, sino que se instalan poco a poco en la vida diaria, confundidas con el cansancio común o con el simple paso de los años. Una de las más reveladoras es la fatiga persistente. Imagina despertarte tras una noche entera de sueño, pero sentir que llevas sobre los hombros una manta pesada, que incluso respirar parece requerir un esfuerzo extra. Tomas una taza de café, luego otra, y hacia la tarde ya piensas en la tercera, preguntándote por qué tareas sencillas te resultan imposibles. Esa sensación de agotamiento constante no es un capricho del cuerpo, ni un reflejo de estrés pasajero. Detrás de ella, con frecuencia, se esconde el susurro de unos riñones que luchan en silencio. Cuando los riñones pierden fuerza, dejan de producir en cantidad suficiente una hormona llamada eritropoyetina. Ella es la responsable de dar la señal a la médula ósea para fabricar glóbulos rojos, las células que transportan oxígeno a cada rincón del organismo. Menos glóbulos significa menos oxígeno, y sin oxígeno, los músculos y el cerebro se sienten marchitos. La investigación publicada en el Journal of the American Society of Nephrology
confirma que esta anemia presente en más del 60% de las personas con enfermedad renal crónica es una de las principales razones de ese cansancio incapacitante. No es solo estar cansado, es un grito interno de auxilio, un aviso de que la sangre ya no alimenta como debería a las células, pero la fatiga no viaja sola. Con ella ya llega una especie de niebla que nubla la mente. Es ese momento en el que entras a una habitación y de repente olvidas por qué habías ido allí. O cuando relees la misma línea de un libro varias veces y nada queda en tu memoria. La concentración se disuelve como humo y el pensamiento que antes fluía claro, ahora se siente denso como si la cabeza estuviera rellena de algodón. Esta confusión mental, conocida como sabor de niebla cerebral, puede parecer un efecto del estrés de la edad o del exceso de preocupaciones, pero tiene raíces más profundas. Los desechos urémicos que los riñones dañados no consiguen filtrar viajan a través de la sangre y llegan al cerebro. Cruzan la barrera hematoencefálica, ese muro protector que debería mantener a salvo el sistema nervioso, e interfieren con su funcionamiento. La literatura médica los llama encefalopatía urémica. El American Journal of Nephrology documenta cómo estas toxinas alteran la memoria, la atención y la capacidad de procesar información. No se trata solo de olvidos pasajeros, es la química interna, saboteando la claridad mental. A veces los pacientes me describen esa sensación como si estuvieran presentes físicamente, pero ausentes en pensamiento. Hablan de un cansancio que no se va con descanso, de una mente que ya no responde como antes, de una vida que sin previo aviso se les hace cuesta arriba. Esa experiencia compartida es lo que convierte estos síntomas en campanas de alarma que nadie debería ignorar. Hay un momento en el que los zapatos parecen haberse encogido de la noche a la mañana, o en el que los tobillos pesan como si llevaras brazaletes invisibles. Muchas personas atribuyen esa hinchazón a haber pasado demasiado tiempo de pie o a un exceso de sal en la comida. Pero cuando la hinchazón se mantiene, cuando no desaparece al descansar, lo que está hablando en silencio son los riñones. Los órganos sanos funcionan como filtros precisos, regulando con minuciosidad la cantidad de líquido que circula por la sangre. Cuando pierden fuerza, ese líquido se escapa y se deposita en los tejidos creando lo que llamamos edema. El edema no es una simple molestia estética. Al principio se nota en los pies y tobillos, lugares a los que la gravedad empuja el exceso de fluido. Pero poco a poco se expande afectando las piernas, las manos, incluso el rostro. He visto cómo la hinchazón en la cara por la mañana delata que durante la noche en posición horizontal, el líquido se ha redistribuido. Esa progresión es lo que lo diferencia de una inflamación transitoria por un plato salado en la enfermedad renal. El edema se vuelve persistente, insiste en quedarse. Los cambios en la orina son otra ventana al estado de los riñones. La orina es en realidad un espejo líquido de la salud interna. Cuando aparecen burbujas persistentes en el agua del inodoro, como si fuera espuma de cerveza, no es un detalle sin importancia. Son proteínas que se están escapando del filtro renal. Y esas proteínas nunca deberían abandonar la sangre. Los riñones sanos conservan cada molécula esencial, pero cuando están dañados, la albúmina y otras proteínas se pierden, debilitando poco a poco al organismo. Otro signo común es la necesidad de levantarse varias veces por la noche para orinar. La llamada nicturia interrumpe el descanso, y aunque muchos lo justifican con la edad, en realidad refleja la incapacidad del riñón dañado para concentrar la orina. Cada despertar nocturno es una señal más de que los filtros ya no regulan el equilibrio
con la misma precisión. Y mientras los líquidos se acumulan, donde no deben los minerales, también pierden su equilibrio. El cuerpo necesita un delicado concierto de electrolitos: sodio, potasio, calcio, magnesio. Cada uno cumple un papel vital en la conducción eléctrica de los nervios y en la contracción de los músculos. Los riñones, cuando están sanos, afinan esa orquesta. Pero si su función falla, las notas se desafinan. El resultado son calambres musculares que irrumpen sin aviso a menudo en la madrugada. Son calambres distintos a los que ocurren tras un esfuerzo físico. Estos aparecen en reposo, despiertan con dolor agudo en las pantorrillas o en los pies, obligan a incorporarse de golpe, a masajear desesperadamente el músculo endurecido. A veces los pacientes me dicen que sienten como si el músculo estuviera siendo desgarrado desde dentro. Y no exageran, la alteración en los niveles de calcio puede provocar contracciones intensas, mientras que un exceso de potasio amenaza incluso con alterar el ritmo del corazón, convirtiendo un simple espasmo en un peligro vital. Las investigaciones publicadas en los International Reports of Nephrology muestran con claridad que la alteración de estos minerales es una consecuencia directa de la pérdida de función renal. Cuando el riñón no logra expulsar el exceso de sodio, la presión sanguínea se eleva. Cuando falla en regular el potasio, los músculos y el corazón entran en riesgo. Y cuando el calcio y el fósforo pierden su proporción, el cuerpo entero acusa el golpe desde los huesos hasta la piel. La combinación de edema, cambios urinarios y calambres compone un cuadro que no debería pasar inadvertido. No es casualidad que aparezcan juntos. Es el lenguaje del cuerpo una forma de advertir que los filtros que deberían mantener la armonía de líquidos y minerales están cediendo. Y mientras más se ignoran estas señales, más se acelera el deterioro. Hay molestias que parecen superficiales, pero que en realidad nacen en lo más profundo de la sangre. Una de ellas es la picazón persistente. No se trata de la comezón pasajera de una piel seca, ni de una alergia estacional. Es un picor que brota desde adentro, como si cada terminación nerviosa bajo la piel estuviera siendo irritada desde la raíz. Las personas lo describen como un tormento constante, imposible de calmar, que ni las cremas ni los baños alivian. Es la consecuencia de los productos de desecho, como el fósforo y la urea, que se acumulan en niveles tóxicos en la sangre cuando los riñones dejan de filtrarlos correctamente. La literatura médica en Clinical Nephrology ha documentado que hasta el 90% de quienes padecen enfermedad renal crónica sufren este tipo de prurito urémico. El problema no está en la superficie de la piel, sino en la química interna. El exceso de fósforo, al alterar el metabolismo del calcio, favorece la formación de pequeños depósitos que agravan la irritación. Es una lucha invisible. La piel parece intacta a simple vista, pero la sensación es tan intensa que roba el sueño, altera el ánimo y empuja al límite la resistencia psicológica. Junto a la picazón aparece otra señal que se manifiesta lentamente: la piel seca áspera, con un aspecto opaco, que no mejora ni con hidratantes ni con cuidados cosméticos. No es un simple problema estético. El estado de la piel es un reflejo fiel de lo que ocurre dentro del organismo. Cuando los riñones fallan, se rompe el equilibrio de minerales, vitaminas y nutrientes esenciales. La alteración del binomio calcio-fósforo, unida a la deficiencia de vitamina D del grupo B, repercute en la estructura misma de la piel. La inflamación crónica que acompaña a la enfermedad renal interfiere en la producción de colágeno, esa proteína que da firmeza y elasticidad a los tejidos. Como resultado, la piel se vuelve más frágil, se descama
pierde su capacidad de proteger y con frecuencia se agrieta. Es como si el organismo entero se estuviera debilitando desde dentro y la piel, siendo el órgano más visible, lo dejara en evidencia. Pero no solo la piel habla, también lo hace la boca. Hay un sabor extraño metálico que transforma los alimentos en castigo. Lo que antes era un placer como un trozo de fruta jugosa o un pedazo de pan recién hecho, ahora se percibe como si llevara monedas de cobre o papel de aluminio en la lengua. Este gusto desagradable es uno de los efectos de las toxinas urémicas sobre los receptores del gusto y del olfato. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica cómo estas toxinas alteran los sentidos, provocando un sabor persistente a metal o a amoníaco. Incluso el aliento se impregna de ese olor, porque los mismos compuestos se liberan con la respiración. Algunas personas describen que sienten constantemente como si tuvieran sangre en la boca o como si hubieran enjuagado con agua de metal. El impacto va mucho más allá de una simple molestia. Cuando cada bocado resulta desagradable, la tendencia natural es comer menos. Esa reducción de la ingesta lleva a la pérdida de peso, a la malnutrición y a una debilidad progresiva que acelera aún más el deterioro. Comer, que debería ser fuente de energía y disfrute, se convierte en una obligación sin gusto ni deseo. He escuchado a pacientes contar que lo que más les desespera no es el cansancio ni los calambres, sino la combinación de picazón y sabor metálico. Dos sensaciones constantes imposibles de ignorar, que desgastan tanto como la enfermedad misma. Lo importante de reconocerlas es entender que no provienen de la piel ni de la lengua en sí, sino de un sistema de filtración que ya no cumple su tarea. Cada picor, cada grieta en la piel, cada bocado insípido, son mensajes encriptados del cuerpo. Son avisos que nos recuerdan que los riñones, además de filtrar la sangre, sostienen el equilibrio invisible de minerales, vitaminas y toxinas. Y cuando ese equilibrio se rompe, la piel y la boca se convierten en altavoces de un problema mayor. Hay síntomas que sorprenden porque no parecen tener relación con los riñones, y sin embargo, son el eco más claro de su sufrimiento silencioso. Uno de ellos es la dificultad para respirar. Subir unas escaleras que antes no representaban ningún esfuerzo se convierte de pronto en una prueba agotadora. El aire se corta a mitad del camino, como si faltara oxígeno en cada inhalación. Muchos piensan de inmediato en el corazón o en los pulmones, pero a menudo la raíz se encuentra en los riñones. El mecanismo es doble. Por un lado, la anemia, con menos glóbulos rojos, transportando oxígeno, cada músculo y cada célula luchan por obtener energía. Actividades simples como caminar, hablar o incluso vestirse se vuelven fatigosas. Por otro lado, está la acumulación de líquido. Cuando los riñones no logran eliminar el exceso, ese fluido se acumula en los pulmones, llenando los alvéolos de agua en lugar de aire. Es lo que llamamos edema pulmonar, una condición que puede llegar a ser mortal. Imagina intentar respirar bajo el agua. Esa es la sensación que describen muchos pacientes. Otro síntoma desconcertante es la náusea persistente. No hablamos de un malestar pasajero tras una comida pesada, sino de una sensación que aparece en oleadas día tras día, sin causa aparente. El apetito desaparece. La comida deja de tener atractivo y a menudo llega el vómito. Lo que ocurre en realidad es que las toxinas que deberían ser eliminadas se acumulan en la sangre y afectan directamente al centro del apetito en el cerebro. Es la llamada uremia, y sus efectos van mucho más allá de la incomodidad. Terminan erosionando la relación con la comida
y conduciendo a un estado de desnutrición que debilita todo el organismo. La mirada también se convierte en un espejo de lo que está ocurriendo dentro. Al despertar por la mañana, el reflejo en el espejo muestra unos ojos hinchados, como si se hubiera pasado la noche llorando. Esa hinchazón, especialmente marcada al inicio del día, no es producto de cansancio o alergias. Es la consecuencia de la pérdida de proteínas a través de la orina. Cuando los riñones dañados dejan escapar la albúmina, el equilibrio de fluidos se rompe y el líquido se filtra hacia los tejidos blandos alrededor de los ojos. Esa inflamación matinal es en muchos casos uno de los primeros avisos visibles de un problema renal. La presión arterial elevada es otra de esas señales que pocas veces se asocia de inmediato con los riñones, aunque la relación entre ambos es estrechísima. Cuando la función renal falla, los mecanismos que regulan la tensión se descontrolan. Los riñones enfermos no eliminan adecuadamente el sodio ni el exceso de líquido, lo que aumenta el volumen de sangre que circula en las arterias. Además, comienzan a producir en exceso una hormona llamada renina que provoca la contracción de los vasos sanguíneos. El resultado es una presión que sube de forma sostenida y difícil de controlar, incluso con medicación. Este círculo vicioso daña aún más a los riñones, acelerando el deterioro. Y a medida que los síntomas se acumulan, aparece otro signo devastador: la pérdida de apetito, acompañada de una pérdida de peso no intencionada. La comida ya no apetece, no despierta interés, y cada bocado se convierte en un esfuerzo. El cuerpo parece rechazar lo que necesita para sobrevivir. La razón está nuevamente en las toxinas urémicas, que interfieren con la producción de hormonas como la grelina, encargada de estimular el hambre, y aumentan sustancias inflamatorias que engañan al cerebro, haciéndole creer que no es necesario comer. El resultado es una caída progresiva en la ingesta de alimentos que lleva a malnutrición y adelgazamiento. A simple vista, podría parecer positivo perder algunos kilos, pero en este contexto se trata de un signo de alarma que refleja el desgaste profundo del organismo. En conjunto, estos síntomas conforman un panorama que no debe ignorarse. La falta de aire. Las náuseas, la hinchazón ocular, la hipertensión y la pérdida de apetito no son sucesos aislados. Son piezas de un mismo rompecabezas que revela el deterioro de los riñones. Cada una es un mensaje que, aunque pueda confundirse con otras causas, cobra un sentido claro cuando se observa el cuadro completo. He conocido personas que acudieron preocupadas por su fatiga, convencidas de que era la edad o que solo buscaban un remedio para su mal aliento o sus ojos hinchados. En cada caso, lo que parecía un detalle aislado resultó ser parte de una historia mayor, la lucha silenciosa de sus riñones. Y es precisamente esa suma de pequeños avisos la que ofrece la oportunidad de actuar a tiempo. Escuchar al cuerpo significa prestar atención a lo que parecen molestias cotidianas, pero que en realidad son señales urgentes. La respiración entrecortada, la falta de apetito, el vómito recurrente, la presión que no cede los párpados inflamados. Cada una de estas manifestaciones habla con un lenguaje claro. No es el azar, no es el envejecimiento inevitable, es el organismo pidiendo ayuda antes de que sea demasiado tarde. Ahora que conoces cada una de estas señales, quiero que entiendas algo muy claro. No son simples molestias pasajeras, son gritos de auxilio de tus riñones. El cuerpo no habla con palabras, lo hace a través de síntomas, y cuando estos aparecen,
Lo que intenta decir es que necesita ayuda antes de que sea demasiado tarde. Reconocerlos a tiempo marca la diferencia entre vivir con control y calidad o avanzar hacia un daño silencioso y progresivo que una vez instalado apenas da margen de maniobra. He visto cómo pequeños detalles que muchos descartan como parte de la edad se convierten en el primer aviso de una enfermedad que podría haberse detenido con un diagnóstico temprano. Ese cansancio que no cede, la hinchazón persistente en los pies, la falta de aire al subir unos pocos escalones. Ninguno de ellos es un síntoma trivial. Todos son parte de un lenguaje que debemos aprender a escuchar con atención. Por eso, si notas una combinación de estas señales, no esperes ni un día más. Haz una cita con tu médico. Comparte tus preocupaciones. Menciona directamente la posibilidad de un problema en la función renal. Es un paso sencillo, pero puede salvarte de complicaciones graves. Y lo mejor es que la ciencia nos ofrece herramientas accesibles. 2 pruebas básicas son suficientes para despejar las dudas. Un análisis de sangre para medir la creatinina y calcular la tasa de filtración glomerular, y un análisis de orina para detectar la presencia de proteínas. Con solo eso se puede identificar la enfermedad en sus fases iniciales, cuando aún hay muchas opciones de tratamiento efectivas y reales. Sé que muchas veces lo más difícil es dar el primer paso. Se tiende a minimizar, a pensar que todo se debe al cansancio o al estrés del día a día. Pero no ignores lo que tu cuerpo intenta advertirte. Cuanto antes actúes, más tiempo tendrás para proteger tus riñones y tu salud en general. La intervención temprana no solo detiene el daño, también te devuelve la tranquilidad de saber que tienes el control. Si esta información te resultó valiosa, no lo dejes aquí. Haz clic en me gusta, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete para recibir más contenidos de salud que pueden marcar la diferencia en tu vida. Tu participación nos motiva a seguir creando materiales que empoderan y que en más de una ocasión pueden significar la línea entre la detección inmediata y un daño irreversible. Tu salud está en tus manos. Escucha las señales y actúa hoy mismo.